Bueno, buenos días. Hoy este encuentro vamos a tratar respecto de los principios generales de los procesos de familia. Eh, Dentro del ordenamiento de fondo, este es nuestro Código Civil y Comercial, una referencia específica para el fuero de familia se hace a través de la consideración de estos principios generales, cuyas pautas deben ser atendidas porque en definitiva nos marcan el camino a trazar en el desarrollo de cada uno de los procesos que deban tramitar en este fuero. Así, el artículo 706 del Código Civil y Comercial dice: el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Así como tutela judicial efectiva, podemos definirla como el principio por el cual el proceso debe transitar de manera tal que al momento de llegar a su definición nos permita contar con el desarrollo más adecuado para ese grupo familiar en ese momento determinado. Eh, Habitualmente la función del juez en el desarrollo de un proceso civil y comercial la encontramos como una suerte de árbitro en el desarrollo de ese proceso. ¿Qué es esto? Bueno, es un conductor del proceso. A medida que las partes van haciendo peticiones, va ordenando de manera tal cada uno de los pedidos que signifiquen el avance en cuanto a presentación de demanda, corre traslado, apertura a prueba, producción de la prueba, resolución de incidencias y llegado de la sentencia. Sentencia en la que va a resolver de acuerdo a los elementos que se hayan aportado a la causa y de acuerdo también a la forma en que quien reclama hubiera podido de alguna manera demostrar o incorporar al expediente elementos que justifiquen hacer lugar a la pretensión. En el proceso de familia, la función del juez va un poco más allá de esto, porque tiene que honrar la tutela judicial efectiva. No solo tiene que controlar el desarrollo del proceso y no solo tiene que ir proveyendo a cada una de las presentaciones para poder llegar al dictado de la sentencia, sino que tiene que lograr que al momento de llegar a la sentencia que se dicte sea la solución más efectiva para ese grupo familiar en ese momento determinado. Para lo cual no alcanza solo con ir arbitrando el avance del proceso, sino que tiene que ir velando porque este proceso llegue a buen puerto, incorporando los elementos que él necesite o sepa que va a necesitar para dictar una resolución adecuada al momento de dictar la sentencia, ordenar incorporación de esos elementos que la parte están omitiendo de hacer, incluso impulsar el avance del proceso hacia el dictado de esa resolución en tiempo y forma. Eso nos permite entonces que honremos la tutela judicial efectiva de alguna manera con una intervención mucho más activa que la que se le exige al juez en el desarrollo de otros procesos. Inmediación, oficiosidad y oralidad. Estos principios están bastante vinculados uno con otro. La inmediación busca que haya cercanía del juez con las partes, que haya contacto del juez con las partes. Este contacto se logra a través del principio de oralidad, que es una de las formas de incorporación de las pruebas testimonial y confesional al proceso, que requiere de la presencia del juez en cada una de esas audiencias, y ese principio de oralidad nos permite dar cumplimiento con la inmediación. Y es una forma también de que el juez tenga un conocimiento directo a través del contacto con las partes de las pretensiones de cada uno de ellos y de cuál es en realidad la problemática de este grupo familiar que debe ser resuelta. Y el principio de oficiosidad es el que a su vez también nos da las herramientas para llegar a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, si nos encontramos en un proceso donde se está reclamando el cuidado personal unilateral respecto de un hijo y dentro de las pruebas que se ofrecen no se está incorporando, por ejemplo, un informe ambiental o un informe psicológico de aquel quien reclama el cuidado personal unilateral, será el juez que debe incorporar esa prueba al proceso. ¿Por qué?
porque sin ella no podría contar con un elemento fundamental del que necesariamente va a tener que hacer uso si quiere dictar la mejor resolución, que signifique la solución más posible de ser llevada a cabo en ese grupo familiar en relación a la cuestión debatida. Entonces, ya al momento de analizar el contenido de la demanda, el juez tiene que valorar si lo que se está reclamando, exigiendo como resultado del proceso, está siendo sustentado o apoyado en la prueba necesaria o suficiente para ello. Y luego de trabada la litis, de generar la controversia y de llegar al momento de proveer la prueba, el juez tendrá que incorporar por el principio de oficiosidad aquella prueba sin la cual pudiera llegar al dictado de la resolución más adecuada, para resolver ese conflicto, honrando entonces el principio de oficiosidad a través de su acción y el principio de tutela judicial efectiva a través del resultado de la resolución que se vaya a dictar. Y aquí es donde se ve la diferencia entre el juez conductor del proceso, que se limita a proveer las pruebas ofrecidas y a resolver de acuerdo a que las mismas hayan o no alcanzado para hacer lugar a la pretensión, a la del juez en un proceso de familia que, para honrar la tutela judicial efectiva, necesariamente tiene que ahondar más allá de lo que las partes sostengan e intenten acreditar, aportando el juez, incorporando el juez a la causa elementos que puede considerar fundamentales e insustituibles para la resolución del conflicto. Luego dice este artículo también, la función, las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. En el fuero de familias habitualmente es muy común que haya partes o personas vulnerables por la naturaleza de las causas que tramitan ante él. Entonces, siempre deben aplicarse las normas de manera tal de garantizar el acceso a la justicia. Yo suelo comentar que muchas veces se hablaba en ciertos juzgados, que dice, hay un oficial mayor, un oficial primero, que va al detalle y es de los que pone tapas o previos, no se le pasa una en cuanto a aspectos formales en una presentación. Entonces, cúmplase con tal cuestión, cúmplase con la acordada aquella, y le da prevalencia lo formal sobre lo sustancial. Está bien que así sea porque las formas para algo están. En familia lo que exige o lo que requiere este principio es proveer de modo tal de facilitar el acceso a la justicia. Es decir, lo sustancial tiene que estar por encima de lo formal. Si un escrito adolece de falencias formales, pero lo sustancial, lo que está planteando, amerita ser tratado por la urgencia o por la manera en que pueda estar afectando a personas vulnerables, lo sustancial tiene que prevalecer. No es que las formas no importen, se le dirá sin perjuicio de señalar que el escrito adolece de tal o cual falencia que en el futuro deberá corregir, proveyendo la presentación al despacho, y habilitamos tratar el tema que nos están planteando. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos dice la norma, porque hay personas vulnerables y tenemos que proveer de modo tal de facilitar el acceso a justicia, como así también intentar tender a facilitar, alcanzar la resolución pacífica de los conflictos. Esto en familia lo tenemos que trabajar así. Y ustedes a veces van a decir, pero otra audiencia de conciliación. Sí, en la medida que no altere el avance del proceso, en la medida que una audiencia de conciliación trabe justamente el progreso de la causa, sin perjuicio de que la causa continúe normalmente su avance, el juzgado convoca audiencias, bienvenido sea, porque las circunstancias dentro de la vida de cada expediente van cambiando de manera permanente, y eso habilita que las posibilidades de alcanzar acuerdos o de hacerlo a través de elementos nuevos que se están incorporando a la causa generen nuevas expectativas de una solución consensuada a la problemática. El inciso B dice, los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Hoy la especialización en el fuero de familia creo que es indiscutible. Quizás hace años atrás podía verse más
cuestionado, con mayores dificultades. Hoy que está clarísimo que el fuero de familia, el derecho de familia es una especialidad y que la formación en esa especialidad tiene que estar presente al momento de la asignación de los jueces. Y contar con apoyo multidisciplinario, bueno, es realmente una norma valiosísima porque evidentemente la problemática que se trabaja en el fuero hace necesario que el juez cuente de manera permanente con un apoyo interdisciplinario que le permita abordar de la mejor manera posible los conflictos y que le permita también alcanzar la tutela judicial efectiva. Entonces, tenemos el caso de un pedido de régimen de cuidado personal unilateral, o tenemos el caso de una problemática familiar donde se solicita un régimen de comunicación. Tenemos una evaluación psicológica, una versión psiquiátrica y un informe ambiental que nos permite ver cuáles son las características de contención social o familiar de este grupo de personas con las que estamos trabajando. Incorporados esos elementos de prueba al expediente, si el juez dicta sentencia, de alguna manera apoyándose a su criterio en estas pericias o en estos requerimientos interdisciplinarios, desde el punto de vista del derecho será una sentencia ajustada a derecho. Para cumplir con la tutela judicial efectiva es imprescindible el trabajo interdisciplinario, que el trabajo interdisciplinario va más allá de incorporar al expediente una pericia o un dictamen pericial. El trabajo interdisciplinario requiere que se sienten en una mesa el equipo técnico con el juez y que puedan ir debatiendo y analizando desde la perspectiva de cada especialidad cuál es la solución más factible de ser llevada a cabo con este grupo familiar. Un grupo familiar que cuenta con una persona con determinadas características de salud emocional, con determinados condicionamientos emocionales o de salud mental, o con determinadas falencias de sostenimiento de un apoyo de contención familiar o social por el ámbito en el que vive. Entonces, determinando las características de una y otra parte dentro del grupo familiar, considerando estos factores que le acabo de señalar, podremos alcanzar o poder determinar cuál es la alternativa de solución a una sentencia que no solo se ajuste a derecho, no solo se funde o se respalde en las pericias incorporadas a la causa, sino también que tenga mayores expectativas de ser alcanzada y aplicada con efectividad en este grupo familiar por las características de las personas que lo componen, incluso las características de los niños. Y eso surge del trabajo interdisciplinario que permita, a través de un análisis conjunto de la característica de todos ellos, determinar cuál es la solución o la sentencia que dictada tenga mayor posibilidad de éxito. Y ahí la diferencia entre una sentencia que se ajusta a derecho y una sentencia que, basado en el trabajo multidisciplinario, haga honor a la tutela judicial efectiva, en el sentido de a lo que nos estuvimos refiriendo recién de ese principio. Y el inciso C dice: la decisión que se dicta en un proceso en que están involucrados niños, niñas, adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de estas personas. Bueno, esta un poco refleja en nuestro Código Civil y Comercial una pauta establecida o fijada, contenida en la Convención de los Derechos de Niños. Lo que sucede es que este interés superior del niño debe contar con un sentido, contenido lógico. No puede ser utilizado simplemente de manera retórica. ¿Por qué? Porque así como quien reclama el cuidado personal unilateral me tiene que decir yo reclamo este cuidado personal unilateral porque hace al interés superior del niño que hagan lugar a la demanda, si se detuviera ahí, la verdad, no me está justificando nada. Hace mención del interés superior del niño, alega el interés superior del niño sin justificar por qué esta solución es la que va realmente a honrar ese interés superior. Ahí es donde deberá darle contenido a esta expresión y decir, hace el interés superior del niño porque las características psiquiátricas, psicológicas y de contención familiar o social del demandado son un desastre. Esta persona tiene antecedentes de conflictos, de agresiones, de falta de contención de impulsos, tiene conflictos a nivel de una situación de dependencia a las adicciones o a las drogas que le impide razonar con fiabilidad o de forma positiva frente a determinadas situaciones
de decisión que hacen al cuidado de un niño. Es una persona con rasgos violentos, de personalidad, que irritable, que explota permanentemente ante las mínimas dificultades y que carece de estabilidad emocional para poder cuidar un hijo. Y que eso lo se va a demostrar con las pruebas periciales psiquiátricas y psicológicas, con antecedentes penales, con antecedentes de causas en trámite en juzgados o fiscalías, con historias clínicas, con los médicos que lo tratan y con infinidad de testigos que podrán declarar acerca de la característica de esta personalidad que hacen a que atenta contra el interés superior del niño permitirle la convivencia con este individuo. Y por otro lado, desarrollada toda la causa y llega el momento de resolver, cuando el juez resuelva, tendrá que resolver de acuerdo a que la solución que está planteando, plasmando en su sentencia, es la que hace o respeta el interés superior del niño. Pero si yo no le doy contenido a esa sentencia, justificando por qué esa decisión es la que hace el interés superior del niño, y realmente sería una sentencia arbitraria, porque en realidad no estoy justificando cómo llegué a esa conclusión. En cambio, si yo en el expediente cuento con una pericia psiquiátrica que habla de determinadas cuestiones de salud mental que tornan riesgoso a la persona, una pericia psicológica que dice que tiene una inestabilidad emocional que le impide asumir responsabilidad y mucho menos el cuidado de un hijo. Tengo un informe ambiental que dice que el ambiente en el que vive no cuenta con un tipo de contención familiar y mucho menos contención social, que mide en un mundo rodeado de violencia y descuidos. Evidentemente, al momento de resolver, justamente haciendo hincapié en todos estos dictámenes que me están determinando que esta persona es un peligro potencial para el menor, y por el otro lado, dictámenes que elogian o hablan muy bien del progenitor que está reclamando, evidentemente ese contenido probatorio, sumado a prueba informativa, sumado a historias clínicas, sumado a testimonios, van a darle un contenido a la sentencia que va a justificar que esa sentencia está ahorrando el interés superior del niño. Entonces, no tengo dudas que la decisión que se dicta en el proceso, como dice el inciso C del artículo 706, debe tener en cuenta el interés de los niños, niñas o adolescentes, pero también debe tener un contenido de justificación que acredite o que respalde las conclusiones a las que la sentencia arriba, porque si no, esta sería arbitraria. Mismo contenido de argumentación con el que debe contener la demanda, que debe tener la demanda por la cual yo estoy reclamando justamente en pos del interés superior del niño. El artículo 707 dice así: participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Estas personas tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Bueno, esta es una norma que también tiene origen directo en la Convención de Derechos del Niño, que desde siempre está en la famosa audiencia artículo 12 de la Convención, que son las audiencias en las cuales los niños, niñas y adolescentes son recibidos a los efectos de conocerlos y de opinar también cuál es su postura o su opinión respecto a la cuestión que se está debatiendo en el expediente. Esto lógicamente está vinculado de manera directa con la autonomía progresiva de la voluntad, es decir, a mayor edad o a mayor grado de madurez del niño, mayor será su comprensión respecto de lo que se está debatiendo y mayor peso también va a tener su opinión, porque en definitiva no es lo mismo lo que opine un adolescente, un joven de 15, 16 años respecto a una problemática que lo vincula, como puede ser un régimen de comunicación, que la opinión que pueda tener un niño de 3 o 4 años, porque en definitiva es otra la madurez, es otra el grado de comprensión que tengan respecto de lo que se está debatiendo en el proceso. Lo que no quita que sean oídos y lo que no quita que también tenga gran relevancia o trascendencia los dichos de ellos. Pero lógicamente, si yo tengo que rebatir los argumentos de un joven de 16 años para dictar un pronunciamiento, una sentencia que se contrapone con sus deseos o sus manifestaciones, evidentemente tengo que tener una carga argumentativa probatoria suficiente como para decir, bueno, el joven fue oído, su opinión es considerada
pero su opinión no va a ser respaldada en la sentencia porque atenta esa solución contra su interés superior. Como sería, por ejemplo, si un joven de 15 años prefiere o manifiesta su interés de vivir con su papá o su mamá en defecto del otro, siendo este el cónyuge, el progenitor, respecto de quien todas las pruebas alertaban de su incapacidad para sostener la crianza de un hijo por los riesgos que eso implicaría para el menor. Entonces, sí, el chico fue claro en cuanto a lo que expresó y su deseo, pero los elementos incorporados al expediente me llevan a resolver, contrariamente a lo que él manifestó como deseo, porque ese deseo justamente atentaría contra su interés superior. Y ahí es la carga argumentativa con la que tengo que fundar una sentencia en contra de lo que este joven está manifestando. Ahora, si ambos progenitores están en igualdad de condiciones por la prueba aportada a la causa, en cuanto a que ambos son excelentes en cuanto a su capacidad para ejercer el cuidado personal de este joven, no tengo ningún elemento como para no atender su voluntad y su manifestación al momento de resolver. Con respecto a niños de muy corta edad, no lo podemos subestimar. Muchas veces nos sorprendemos con la madurez con la que exponen sus vivencias o lo que ellos pueden ver hasta un conflicto familiar, pero cuentan con mucha menos carga argumentativa en virtud de su edad y su escaso grado de madurez, que difícilmente les permita comprender a veces a fondo cuál es la problemática familiar. Entonces, el niño va a ser oído, el joven va a ser oído, pero el juez va a resolver de acuerdo a los principios que estuvimos viendo, y uno de ellos es, en la medida en que la resolución a dictarse respete y honre el interés superior de este menor. Luego también tenemos que decir, bueno, cuál es la manera en llevar a cabo la entrevista, cómo tiene que desarrollarse. Bueno, ahí quizás también tenemos la ventaja de que lo que hablamos hace un rato, que los juzgados cuentan con un equipo técnico interdisciplinario. El juez tiene apoyo multidisciplinario y evidentemente ese apoyo tiene que existir en estas entrevistas. Evidentemente cada área tiene una preparación específica y el área del derecho, nuestra preparación como abogados, no es quizás la más idónea en cuanto a la practicidad para abordar temas con niños como lo puede tener un psicólogo o una trabajadora social. Bueno, el abordaje en un primer paso seguramente será a través del equipo técnico. Luego el juez incorpora la entrevista a los efectos de poder continuar con su desarrollo, y luego sí también es fundamental que la entrevista a este niño no termine siendo una riesgosa exposición para este niño, para este joven, ante sus padres. ¿A qué me refiero? El niño tiene que ser oído, sus manifestaciones tienen que ser atendidas, escuchadas y consideradas por el juez, pero no es conveniente que se plasme por escrito concretamente lo que el chico está manifestando respecto a las vivencias familiares y cómo le afectan, porque en definitiva eso también puede repercutir después en perjuicio suyo cuando sus padres tomen conocimiento de sus dichos o sus manifestaciones. Entonces el chico tiene que ser protegido. Esta entrevista es justamente para resguardar sus derechos y para poder resolver de la manera más adecuada en la protección de sus intereses. No es una entrevista que tenga que terminar exponiéndolo o haciéndole asumir riesgos por lo que dijo. O sea, el niño tiene que saber que lo que se diga en el desarrollo de esa entrevista queda en la intimidad de los que están allí presentes, y eso le va a permitir expresarse con mayor libertad y sin condicionamientos o temores. Luego, si la resolución que se tome es recurrida y llega a cámara, la cámara deberá volver a entrevistar al niño y al joven para poder tener ellos sí conocimiento de su expresión o manifestación respecto a la problemática y poder así analizar si la sentencia o resolución dictada en primera instancia resultó o no acorde a derecho y a todos estos principios que estuvimos desarrollando. También es importante en aquellos supuestos donde el niño interviene con la participación de un abogado del niño. Bueno, perfecto, el abogado debe comparecer y debe tener la posibilidad de acompañar al niño en el desarrollo de esta entrevista, pero también es necesario o es razonable que el juez
pida tener unos segundos o unos minutos a solas con el niño. Y eso no debe generar ningún tipo de dificultad o resquemor, porque el juez es necesario que no exista ningún tipo de condicionamiento que pueda hacer pensar que ese chico no se animó a hablar. Y si bien el abogado del niño es el abogado de ese niño, de ese joven, no siempre se genera el vínculo, la confianza necesaria para que el chico se pueda explayar con serenidad y tranquilidad y abiertamente en la presencia de un tercero. Entonces, es común que al comenzar la audiencia o al terminar esta audiencia, artículo 12, el juez quiera conversar unos segundos a solas con el niño. En mi caso en particular, yo requiero esa conversación a solas al comienzo de la entrevista, al solo efecto de darle un ámbito, un espacio para que el niño pueda manifestarse libremente sin ningún tipo de condicionamiento. Y una vez que me dice, no tengo nada que contarte, no tengo problema en que esté mi abogado, la verdad, no tengo miedo a nada, perfecto, pasa al abogado del niño y se continúa con la entrevista. Pero al menos está garantizado que el chico tuvo ese segundo, ese minuto para poder expresarse sin ningún tipo de temores si lo requiriera o le fuera necesario. Y créanme que más de una situación ocurrió y fue muy bueno que el chico pudiera expresarse de esa manera y con absoluta libertad. El artículo 708 habla del acceso limitado al expediente. En definitiva, todos los expedientes que transitan ante el fuero de familia son expedientes reservados, o sea, está limitado su conocimiento y su acceso a quienes forman parte del proceso y a sus letrados. Y en el segundo párrafo de este artículo dice, en caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. Es decir, la reserva de las actuaciones en virtud de la materia de la que se trata es de tal entidad que la norma de la ley le permita al juez negarse a su remisión como prueba para otro juzgado si considera que no está garantizada la reserva o que no se justifica el ofrecimiento de este expediente como prueba en virtud justamente de la naturaleza privada de las cuestiones que se discuten dentro del trámite de desarrollo de la causa. El artículo 709 hace referencia al principio de oficiosidad y dice que en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. Bien, acá vuelve nuestro articulado, vuelve a hacer hincapié en el principio de oficiosidad. Entonces, bueno, atento, insiste en el principio de oficiosidad, insiste que el impulso procesal de la causa está en manos del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. Entonces, es una herramienta que no podemos dejar de utilizar, que debemos utilizar porque la ley nos lo marca, si fuera hasta necesario para poder arribar a la sentencia con los elementos que resulten imprescindibles a los efectos de dictar una sentencia que, como ya les dije y se lo reiteré, honre la tutela judicial efectiva. Y el segundo párrafo dice, el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica. Y está bien que así sea. Entonces, la posibilidad de hacer uso del principio de oficiosidad va a estar dado en aquellas actuaciones que no tengan contenido exclusivamente económico, y está bien que así sea. El artículo 710 habla de los principios relativos a la prueba y dice, los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Y aquí abarca un par de aspectos, ¿no? Por un lado, el principio de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la demanda me incorporan elementos de prueba o medios probatorios que pudieran resultar cuestionables por alguna característica de los mismos, pero que en definitiva el juez advierte que son valiosos por la información que pudieran
terminar incorporando el proceso, al momento de resolver, tiene que optarse por el principio de amplitud y flexibilidad de la prueba. ¿Qué quiere decir? Ante la duda, si esta prueba procede o no procede, optemos por la procedencia. Y después el juez valorará sus resultados al momento de sentenciar. Este artículo tiene mucha influencia, mucha trascendencia en lo que hace a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una audiencia donde se intenta una conciliación y donde se debate acerca de la pertinencia o no de la prueba, toda vez que la prueba que se produzca tiene que hacer referencia a hechos controvertidos y conducentes. Pero ante la duda si una prueba realmente hace un hecho controvertido o que resulte conducente para resolver, en virtud del principio probatorio y flexibilidad probatoria, el juez debe optar por admitir esa prueba y desestimar solamente una prueba cuando resulte manifiestamente improcedente o impertinente. Y en relación, y dice, también habla de la carga dinámica de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente en quienes está en mejores condiciones de probar. ¿Y a qué se refiere esto? Dice, bueno, evidentemente, si alguien trabaja en relación de dependencia y estamos desarrollando un proceso de alimento, señor, acá tengo mi recibo, yo trabajo en blanco, esto es lo que yo gano y colaboro probándolo, acompañando los recibos y prestando la mayor colaboración posible a mi empleador para que responda rápidamente ante una requisitoria de un pedido de informes dentro de la causa. Ahora, si yo soy cuentapropista o desarrollo una actividad liberal, mi compromiso debe ser mucho mayor aún en habilitar la presentación de los elementos en el expediente de los que resulten cuáles son mis ingresos. ¿Por qué? Porque si yo me niego a presentar un recibo de sueldo, con la prueba informativa lo voy a obtener. Ahora, si yo no abro mis registros contables para que se puedan valorar mis ingresos, si yo no permito el acceso a la documentación, los elementos que determinen cuál es mi capacidad generadora de recursos, ahí sí el principio dinámico de la prueba hace recaer sobre mí esa carga, porque en definitiva de ambas partes en el proceso soy quien está en mejores condiciones de aportar esos elementos de prueba o de permitir clarificar los mismos. La negativa a esa colaboración en el proceso, la negativa a producir la prueba siendo quien está en mejores condiciones de hacerlo, necesariamente debe hacer recaer sobre mí las consecuencias de esa falta de colaboración. De ahí entonces la trascendencia de esta norma prevista en la última parte del artículo 710, que realmente ayuda y mucho al momento de colocar a las partes dentro de lo que es su posición dentro de un proceso y las consecuencias de su falta de colaboración con él mismo. Pautas muy importantes, especialmente en el foro de familia, donde la posibilidad de clarificar la real situación de un grupo familiar, sea un aspecto de alimento, sea de cuidado personal o sea de régimen de comunicación, recae fundamentalmente en la colaboración de las partes en el desarrollo del proceso y en el aportar elementos de prueba en el avance del mismo. El artículo 711 habla de los testigos, dice que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Está bien que así sea, porque son quienes generalmente están en mejor condiciones de aportar elementos que hagan a esa intimidad de la vida familiar. Pero ojo que la norma procesal determina qué testigos están excluidos. Aquellos que son en línea recta, primer grado, línea recta, no pueden ser ofrecidos como testigos. Entonces, la habilitación o la mención que hace el artículo 711 del Código Civil y Comercial en cuanto a que parientes y allegados pueden ser ofrecidos como testigos, siempre y cuando no se trate de un testigo excluido por la norma procesal. Lógicamente, una cosa que pueda declarar como testigo y otra muy distinta es la entidad que los dichos de este testigo van a tener a la hora de dictarse una sentencia, el valor probatorio que este testigo tenga. Entonces, si estamos discutiendo un tema de régimen de comunicación, si estamos discutiendo un tema de cuidado personal y los testigos van a exponer respecto de las características morales y conductuales, de salud mental, emocional,
del progenitor o de ambos progenitores, y se es mucho más interesante si quien declara es el maestro del niño, el compañero de trabajo, el vecino, el almacenero de enfrente, que si quien declara es el hermano, la hermana y un primo, porque en definitiva la sospecha de una falta de imparcialidad en la declaración o de una declaración cargada de un vínculo familiar tan cercano, le hace restar un poco de valor o de trascendencia a esa declaración. Muy distinto es decir que declares el, el pediatra del niño que dice, sí, este papá o esta mamá, quien concurre siempre, quien hace las consultas, quien llama por teléfono, el farmacéutico dice quien viene y compra los remedios, la maestra del colegio, el que está siempre parado en la puerta del colegio y puede advertir un vínculo afectivo muy fuerte entre madre e hijo, padre e hijo, es decir, son testimonios cuya relevancia van a ser de mucha más entidad por la falta de un vínculo que pueda hacer sospechar o dudar de la idoneidad del testigo. Entonces, más allá de que la norma lo habilite, no significa que la valoración de esa declaración no esté supeditada a las circunstancias que resulten en el desarrollo de esa audiencia testimonial. Entonces, si podemos conseguir testigos que no estén tan vinculados a las partes, les aseguro que tiene una fuerza probatoria y un poder de convicción mucho más fuerte. Y hay que tratar de no obviar ese detalle o esa circunstancia. Como decíamos, estos principios procesales rigen a partir del dictado del Código Civil y Comercial. O sea, rigen hace ya unos años desde la entrada en vigencia del mismo. En la provincia de Buenos Aires, el fuero de familia fue creado en la década del 90 y está en funcionamiento desde la década del 90, es decir, hace 20 años previos al dictado del Código Civil y Comercial. Las normas procesales que se dictaron a los efectos del desarrollo del proceso ante este fuero de familia ya contenían las cuestiones de oralidad, de inmediatez y de interdisciplina. Contenían en cuanto a la estructura misma de los órganos jurisdiccionales, porque cuando nace el fuero nace con un equipo técnico interdisciplinario propio de cada órgano jurisdiccional, psiquiatra, psicólogo y asistente social, con lo cual el juez ya contaba permanentemente con esa asistencia interdisciplinaria. Las normas del proceso marcaban también una necesaria cumplimiento de la oralidad en el desarrollo de las audiencias preliminares, que eran aquellas en las que se debatían la pertinencia o no de distintos medios de prueba ofrecidos, y audiencia de vista de causa, que es aquella en la que se desarrollaba la audiencia testimonial, la prueba testimonial y confesional. A su vez, esta oralidad necesaria, impuesta por la norma, garantizaba la inmediatez, porque se requería la presencia del juez bajo pena de nulidad en estas audiencias. Entonces, encontramos que desde el nacimiento del fuero de familia de la provincia de Buenos Aires se estaba fortaleciendo los principios de oralidad, de inmediatez y de interdisciplina. A su vez, aparecía la figura del consejero de familia y un aspecto procesal del trámite que es el desarrollo de la etapa previa, que tiende a un acompañamiento y orientación de las partes para alguna autocomposición del conflicto, es decir, se estaba dando relevancia a la necesidad o la importancia de la autocomposición del conflicto, de la conciliación como método de solución de los conflictos. Y ese intento de conciliación que se hacía en el desarrollo de toda la etapa previa, luego, por pautas normativas contenidas en el Código Procesal, volvían a insistirse en la audiencia preliminar y en la audiencia de vista de causa, con lo cual la preeminencia de los intentos de conciliación ya rigen en la provincia de Buenos Aires para el fuero de familia desde la creación del mismo en la década del
del 90. Y quienes transitan estos procesos en el ámbito de estos juzgados, creo que valoran la predisposición del juzgado a través del consejero de familia y a través de todos sus integrantes para alcanzar o acompañar a las partes en pos de una solución que signifique la posibilidad de ser ellos mismos los artífices de una salida al conflicto familiar. Bueno, si bien estos principios se pueden valorar con una magnitud muy especial en el desarrollo del proceso, en el desarrollo de cada una de las características del proceso de familia, es importante conocerlos de un aspecto, de una visión generalizada, como lo hemos hecho hoy, para que esto nos permita una interpretación más clara de la finalidad y los alcances que pretendemos del desarrollo de estas causas. Bueno, esto ha sido todo y espero que haya sido claro y que sea útil para ustedes estas definiciones. Gracias y hasta la próxima.